Buenas a todos, hoy les traigo un unboxing de algo que encontré en el puesto de diarios. Miren, me encantaron los colores, ya salieron 3 fascículos, yo la verdad que todavía no lo había visto. Y como vi que el del puesto de diario los tenía, le dije que me los guarde. Y bueno, vamos a hacer un poco de unboxing. Tenemos este que es el tomo 1. Vamos a ver bien con qué viene. Dice que trae para hacer todo esto. A ver si puedo hacer una serie y ver por semana todo lo que viene. Este es el 1. Ahí les muestro. Este es el 2, que me encantó el colorcito. No llega a ser, es como un duraznito. ¿Sí? Y este es el 3, que también amé los colores. No sé si es para hacer esta mantilla o para hacer otra cosa. Vamos a ir investigando a ver lo que viene. Esta supuestamente no. Esta es la diseñadora. Susie Mew. Vamos a ver bien qué viene en todo esto. A ver, vamos a abrirlo juntos. Traje tijerita. Perdón si hay un poco de ruido. Si hay mucho ruido, lo corto. Y listo. Sí, me parece que va a ser mucho ruido. A ver. Este es el libro. Y vamos a ver acá. Ahí está. Vamos a ver los hilados. Dejé tirado por el piso. A ver, vamos a chusmear primero esto. No me quiero cortar un dedo. Hace mucho que no grabo en formato así horizontal. Me voy desacostumbrando a la cámara. Así que vamos a ver. Bueno, tenemos hilo algodón. Por lo que veo es 8,6, me parece. A ver. Puede ser. Es bastante suavecito. Me gustan los colores. Y este creo que con los rosas va a quedar re lindo. Vamos a ver después bien para qué se usan. Una aguja de 3,5. Vamos a sacarla. Con mango suavecito por lo que veo. Vamos a probarla a ver si es bueno o no. Si termino usando esta aguja o uso otra. Ya veremos. Ahí está. Tiene cintita, vamos a sacarla. Se ve bastante cómoda. Esto es suavecito. No es blando, a ver. Ahí está, 3,5. Tiene esto que no sé para qué, ya nos vamos a enterar. No le siento ninguna rebarba ni nada, así que puede llegar a funcionar. Ya después la vamos a probar. Bueno, tenemos esto que lo deja por acá. Y vamos a abrir esto, a ver qué viene. Vamos a ver. Yo estos cartoncitos los reuso después para el colegio para poner atrás para hacer manualidades. Así que estos me los quedo, están bárbaros. Bien, tenemos a 2. Vamos a ver qué onda. Dice, manta gran entrelazado. Mis creaciones, protector de mesa ribbon, guía crochet, punto básico y como los gráficos. Truco de Susie Mew. O Susie Mew, no sé cómo se dirá. A ver lo que tenemos, les voy mostrando un poquito. Perdón si hace reflejo la luz. Ay, esto se hace con argollitas y después se va entrelazando. Están buenos. Vamos a intentar. Acá viene rotito. Ah, porque viene para poner los anillos, seguro. Está bueno. Más cómodo. Ah, miren. Este viene para hacer con este. Aguja 3,5. Viene para hacer este punto de toda la manta. Podemos ir haciendo toda la manta. Me gusta la idea. Miren. Para apoyar ollas, pavas. Perdón. Bien, me gustó. Y acá viene una guía de puntos. Lo vamos a ir trabajando y viendo todo juntos. Está bueno.
Bueno, la guía de puntos no tengo problema. Y acá te muestra como lo de gráficos y viene con un granny que empieza a circular y termina en cuadrado. Me gusta bastante. Y este del otro lado. A ver. Ah, me parece que vamos a hacer toda esta manta. Miren. Está muy buena y creo que arranca por este. Este es el que vino. Semana a semana nuevas ideas. Me parece que vamos a tener para hacer toda esta manta. Por lo que veo. Esto me gustó. Siempre quise hacer uno tejido y nunca hice. No es difícil. Vamos a probarlo. Ah, estos deben ser los que van a venir. Dice, teje tu manta a granny con la paleta de colores creada exclusiva para la colección. Ah, entonces vamos a hacer con estos toda la manta. Viene musgo, melocotón, clavel. Estos creo que son musgo y clavel. Porque melocotón me pareció verlo en otro y peonia y ciruela viene en otro. Me faltaría el manzana y ya tengo todos, creo. Me gusta. Y después tengo otros hilados para hacer cosas así. Vamos a probar. Bueno, vamos a abrir el que sigue. Acá ya les tengo el que sigue. Este viene con el color melocotón. Vamos a sacarlo. Ahí está. Y sacamos la revistita. Perdón el ruido. Se lo he sentido re fuerte. Pero se me está escuchando bien el micrófono porque se me corre, se me mueve. Vamos a empezar por esto. A ver. Tenemos acá el color melocotón. No es igual al otro. Este es más duraznito. Miren. Hay una leve diferencia, pero hay. No sé cómo lo estará tomando la cámara. Y miren, nos vino esta vez. Esto tengo un montón, pero siempre vienen útil porque se terminan perdiendo. O uno los deja en proyectos y quedan ahí. Hasta que volvés al proyecto, entonces se terminan usando. Bien, miren. Son los ganchitos. Ahí está. Y vamos a ver qué vino en la revista. A ver dónde puedo pegar el tijeretazo. Acá está. Vamos a ver qué viene en el tomo 2. Estoy tirando todo en el piso, haciendo un lío. Bien, este es el tomo 2. Y sí, viene otro de los cuadrados. Qué lindo, este punto nunca lo hice. Así que me va a venir muy bien para probar. Explica cómo hacer todo el punto. Se usa el melocotón que es este. Queda muy lindo. Dice, este granny ocupará la posición número 7 cuando una las piezas de tu manta. Bien. Es decir, que no va unido al otro. Y acá tenemos todo el gráfico. Esto está muy lindo también para hacer. Toallitas desmaquillantes, está lindo también. Esto hay que hacerlo con un algodón bien suavecito, porque si no te puede lastimar la cara. Pero está bueno. A ver, si viene, no. Ahí está, no jamás. Me gustó. Bien. Y vamos a abrir el tercero. Este ya no viene con todo el paquete grande, viene así chiquitito, que está muy bueno. Esperen que... ahí está. Vamos a abrir todo. En este vinieron 2. Ay, no quiere esta vez. Ahí está. Este es blandito, no es plástico como este, por eso lo pude abrir. Si no, ahí está. Vamos a guardar esto. Miren qué lindos colores. Están buenos. Ahora vamos a poner todos juntos. Me faltaría el manzana nada más, pero tengo todo. Yo no sé si esto alcanza para la manta. Lo único. Bueno, se hará una mantita. Si no, chiquita. Sacamos el cartón. Y a ver.
Bien, viene otro que se usan esos dos colores para hacer el que sigue. Vamos a ver, dice, este geranio ocupará la posición número 25 cuando una las piezas de tu manta. Ajá, bastante avanzadito el 25. No sé cuántos tomos serán, no me fijé. Ahora me voy a fijar. Y bueno, tiene otras creaciones como este cuello. Un monedero triangular. Nunca lo vi. Y guía de cambio de color, que esto está buenísimo. Yo hice ya varios tipos de cambio de color, pero siempre está bueno tener alguna idea nueva. Bueno, seguramente me van a ver tejiendo después los grannies, no publicando el patrón, ya que el patrón es de la creadora, pero sí viendo cómo sale esta mantita. Así que los espero en los videos y nos vemos.